Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Les invito a que hagamos una oración. Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Queremos pedirte que en este día, a través de este mensaje, tú nos ayudes a reflexionar en ti, Señor, en la bendición que eres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. En esta mañana quisiera invitarles a que leamos primeramente el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En este texto, el apóstol Pedro nos está hablando de que el Señor Jesucristo nos dio una esperanza viva, una esperanza eterna, gracias a esa obra preciosa que fue la resurrección de Él de entre los muertos. Pero esa herencia, la palabra nos dice en el versículo 4 que era una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Es una herencia que Dios ha dispuesto para su pueblo, es una herencia que Dios ha dispuesto para todos aquellos que creen en Él, pero en los cielos. Es una herencia que Dios le da como base y fundamento para que todos aquellos que tengan fe en Jesús sepan aquello que les va a esperar en la eternidad, en los cielos. También quiero pedirles que me acompañen al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y que leamos una historia muy bonita en la que el Señor Jesucristo sana a un leproso. Dice en el capítulo 8, versículo 1 del Evangelio de Mateo: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se mostró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Quiero volver a leer el versículo 3. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En este día yo quiero compartir una reflexión, un estudio que se titula Jesús, la esperanza de la humanidad. Y es importante hacer una unión en estos dos textos, en el texto de Pedro, en el que Dios nos dice que nos ha heredado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, está lista ya en los cielos para todos aquellos que tienen una fe profunda, verdadera, una fe real en el Señor Jesucristo. Él tiene esa herencia. Y para fe y para crédito de esa herencia, el Señor Jesús lo corroboró primeramente con su resurrección. Nosotros los cristianos tenemos una fe muy especial en alguien que ha resucitado, en el único ser que tiene su tumba vacía en esta tierra, en el Señor Jesucristo. Pero es importante también hacer una relación entre esa esperanza eterna y la esperanza viva que es el Señor Jesucristo aquí en la tierra para toda la humanidad. Cuando leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, podemos ver al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, descendiendo del monte con mucha gente a su alrededor. También vemos que un leproso se acerca ante él, se postra ante él y le dice que le ayude. Y vemos al Señor Jesús atendiendo a esa necesidad.
Y a través de esta historia yo quiero que nosotros veamos tres escenas. Y en estas tres escenas sencillas, en estas tres principios básicos, nosotros podamos ver los objetivos de esta breve reflexión. El primero es la multitud. Cuando vemos a la multitud que desciende, o la gente que desciende con el Señor Jesús, mucha gente, podemos ver que hay muchas personas. Hay mucha gente a nuestro alrededor, hay mucha gente que nos rodea, hay mucha gente que rodea al Señor Jesucristo. Y podemos ver personas que tienen esperanza y personas que en cambio no tienen ninguna esperanza. También podemos ver en esta historia la necesidad que tenía este hombre. Aquí vemos a un hombre con una necesidad, a un leproso con una necesidad urgente, una necesidad apremiante. Y podemos ver en esta historia al personaje principal, al personaje que es lo más bello que existe a lo largo de toda la creación, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús que está aquí para suplir esa necesidad, y podemos decir que el Señor Jesús se convierte en la luz de la esperanza para la humanidad. Como primer punto, yo quiero que nosotros meditemos en el hombre con la necesidad. Podemos denominarlo el leproso. La Biblia aquí dice que había un leproso que se postró ante el Señor Jesucristo, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Y es importante que nosotros meditemos, ante todo en esta época que estamos con una amenaza muy grande a nivel mundial, una amenaza con una pandemia única, una amenaza que no se ha visto en los últimos años. Tenemos la amenaza de una enfermedad, de un virus que es letal. Lo han denominado el COVID-19. Y es importante hacer una relación entre esa enfermedad y este personaje que nosotros vemos aquí en la historia que nos está relatando el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Yo quiero que meditemos en algunas características de esta enfermedad que tenía este personaje aquí, y que hagamos alusión a lo que estamos viviendo en esta época tan triste, en esta época presente. Primeramente, esta enfermedad era una enfermedad muy triste, muy trágica. La enfermedad de la lepra era una enfermedad que a la gente la aislaba, a la gente le quitaba el lugar de confort, le quitaba ese lugar en donde ellos podían estar a gusto, con su familia, en su hogar, con sus hijos. Le quitaba automáticamente todo eso, ese lugar de cariño, ese lugar de afecto, ese lugar de amor, todo aquel vínculo en el que una persona estaba acostumbrada a estar, lamentablemente desaparecía cuando una persona adquiría esa enfermedad. También esta enfermedad era una enfermedad letal, una enfermedad que tenía sobre sí sentencia de muerte. No había cura, era una enfermedad que solo un milagro la sanaba, pero cuando una persona veía que estaba enferma de pronto de esta enfermedad de la lepra, automáticamente sabía que tenía sobre sí sentencia de muerte. Una persona a la que se le iba la esperanza de vida, perdía su esperanza, una persona que ya no tenía esperanza. Lo único que le tocaba ahora era andar deambulando lejanamente de las personas, que eran las reglas que existían para las personas que vivían en lepras. Vivían aislados, vivían desconectados de todas las demás personas. Es importante también recalcar que esta enfermedad era muy contagiosa, era fácilmente contagiosa. Las personas fácilmente podían contaminarse con esta enfermedad, y eso hacía que obligaba a que las personas se alejaran de los que vivían sanos, si eran familiares, si eran hermanos, si eran amigos, si era una sociedad, si era una comunidad. Esa enfermedad hacía que las personas se aislaran, tuvieran que desconectarse completamente. ¿Por qué? Porque era muy, muy contagiosa. Algo que también caracterizaba esta enfermedad de la lepra era que no importaba el estatus social, no importaba la edad,
no importaba la religión, no importaba a veces la moral, si el hombre era bueno o malo, simplemente esta enfermedad de pronto le daba. Esta era una enfermedad que no respetaba absolutamente nada para contagiar a una u otra persona. Y esto hacía que lamentablemente la persona viviera encadenada a este mal, viviera cautivo a este mal. La misma palabra de Dios nos relata la historia de un hombre muy especial, muy sabio, muy lindo, muy santo, llamado Job, que tal vez no tuvo una lepra, pero sí tuvo, dice la palabra de Dios, una sarna maligna que hizo que muchísima gente o toda la gente se desconectara de él, que hizo que él viviera aislado, que él viviera completamente afectado durante un tiempo. Él lo tuvo como una prueba muy fuerte para su vida, pero en la Biblia, cuando nosotros analizamos esa historia, vemos un poco de la realidad que experimentaba una persona con una enfermedad con esas características. Pero vemos también aquí en el versículo 2 que este hombre leproso vino ante el Señor Jesús y se postró ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y podemos ver en estas sencillas palabras un clamor muy especial, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero es importante que nosotros entendamos que este hombre postró sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Clamó con humildad, clamó de lo más profundo de su corazón. Le pidió al Señor Jesucristo que ayudara a esa necesidad. La Biblia no explica muchos detalles, pero simplemente nos dice que el Señor Jesús lo asistió y lo supo atender en esa necesidad que él tenía. Como siguiente punto, en esta historia nosotros podemos ver las multitudes. Las multitudes que dice en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Eran personas de Israel, de la nación de Israel, personas también de otras regiones. Unos pocos creían en Jesús, otros no todavía, no creían. Unos no podían ver en aquel hombre al Dios reencarnado, unos no podían ver al Dios que estaba ahí, presente ante ellos para hablarles verdades, para hablarles esas palabras que ellos necesitaban. La Biblia nos relata que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, como este, a vista de todos. El Señor Jesucristo sabía que estaba rodeado de muchas personas y ahí en medio de toda esa gente permitió que aquel leproso se acercara y él tocó a aquel leproso y dice la palabra que extendió su mano y lo sanó. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros a vista de todas las personas que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Primeramente, él quería afirmar la fe de aquellos que tenían fe. También quería restaurar la fe de aquellos que tenían una fe todavía ahí, que estaban vacilando en su fe, que estaban dudando, y él quería que ellos afirmaran su fe. Quería restaurar la fe de aquellos que ya no tenían fe también, así como quería que aquellos que no tenían absolutamente nada de fe en él pudieran tener una fe en él como el Salvador del mundo. Dios hizo una obra aquí. El Señor Jesucristo hizo una obra aquí y el objetivo de esa obra con este leproso era bendecir a muchos, bendecirnos a nosotros, bendecirnos a través de esta enseñanza. Y no solamente eso, el objetivo del Señor Jesús era mostrarnos que Él se convertía en una esperanza para las personas. Cuando el Señor Jesús sanó a este leproso, nosotros podemos ver que el Señor Jesús estaba transmitiendo a aquella multitud una esperanza. Él quería darse a conocer, no solo como una esperanza viva, en el sentido que daba sanidad y ayuda, sino Él anhelaba que también se lo vieran desde aquella otra perspectiva, la más importante, que el Señor Jesucristo se convierta en su esperanza eterna. En esta historia, nosotros debemos remarcar siempre la obra del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en el versículo 3 nos dice que extendió la mano.
después que extiende su mano, toca a la persona que tenía esta enfermedad, algo que era prohibido en aquel entonces. Y él pronuncia una palabra, quiero. Y después dice, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver lo que representa esa palabra quiero. La palabra quiero representa la esencia del Señor Jesucristo. Un hombre lleno de amor, un hombre lleno de compasión, un hombre lleno de misericordia. La palabra de Dios nos dice que Dios se deleita en misericordia. Un hombre que en su misericordia y en su amor se deleita en ayudar, en asistir, en sanar a las personas. A esta persona la sanó y era algo semejante a hacerla revivir, renacer. El Señor Jesús se convirtió en el socorro para este hombre y como tal en el socorro para muchas personas más. Jesús se transformó en este momento en la esperanza para aquellos que tenían una necesidad como la de este leproso, pero no solamente para aquellos que tenían una esperanza como la de aquel leproso, sino para cualquier persona. Se convirtió en una esperanza para los que no tenían esperanza. El Señor Jesucristo se convirtió en una esperanza para nuestras necesidades. El Señor Jesús, cuando se conectó con esta persona, no le preguntó de dónde era, tampoco le preguntó si tenía alguna religión, tampoco le preguntó por qué le había dado la lepra, no vio si tenía algún X estatus. El Señor Jesucristo lo único que hizo fue demostrar su gran amor, su gran misericordia a este hombre, demostrándole ese amor a través de la sanidad. Y a través de esa sanidad el Señor Jesús le dijo, no solamente a él, yo soy la esperanza que este mundo necesita. Yo soy la esperanza para la humanidad, igual que hoy. La esperanza que el mundo necesita. Pero el Señor Jesucristo, repito, no solamente quería ser una esperanza para que la persona sea sanada, para que la persona sea asistida. El Señor Jesús quería transformarse en lo que nos menciona Primera de Pedro, en esa esperanza viva, en una esperanza para la eternidad. El Señor Jesús quería convertirse en una fe para la eternidad, en una fe en la que el hombre tuviera conciencia que no solamente iba a tener una sanidad aquí, sino que aquello tenía que llevarlo a tener una fe profunda en el Señor Jesucristo para que pueda tener una fe hasta la eternidad, para que pueda heredar, como leíamos en el libro de Pedro, para que pueda heredar aquella herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia muy especial que Dios ha preparado en el cielo para los que le aman. Una herencia que no se contamina, una herencia que no puede corromperse, que no puede marchitarse. Una herencia que Dios le da a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y es importante tener presente que el Señor Jesús siempre está velando. No solamente por darnos una sanidad, sino por darnos una asistencia aquí en la tierra, pero ante todo por darnos una esperanza para la eternidad. Y es por eso que todos nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Todos nosotros debemos doblarnos delante del Señor Jesús, como lo hizo este hombre llamado el leproso. La palabra de Dios nos dice que se postró ante el Señor Jesucristo. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quisiera hacer aquí una conclusión muy especial. Primeramente, es importante que entendamos que todos tenemos necesidades. Hoy hay una necesidad que apremia a nuestro mundo, que es esta pandemia del COVID-19, una enfermedad muy terrible que está afectando a todo el planeta. Es una enfermedad que ha puesto, por así decirlo, en sentencia de muerte a todos los continentes. Ha llegado a muchísimos países. Ha muerto personas en muchísimos países por esta terrible pandemia. Pero hay una esperanza.
y es el Señor Jesucristo. Así como esta necesidad, las personas tienen necesidades en sus familias, en los trabajos, estudios, problemas emocionales. Hay muchísimas necesidades. Hoy nos hemos dado cuenta que hay una necesidad ante todo, la necesidad de nuestra vida. Y todo el mundo, todo nuestro planeta está meditando en aquello, en esa terrible necesidad, en esa terrible pandemia que está afectando. Pero es importante que siempre tengamos presente que el Señor Jesús es la esperanza para la humanidad. Que el Señor Jesucristo es la esperanza para la humanidad. Para las multitudes que tienen fe en el Señor Jesús. Para las multitudes que no tienen fe en el Señor Jesús. Ese es el momento de reconocer que Él es la esperanza para este mundo. Él es la esperanza en quien nosotros debemos depositar toda nuestra fe. Y que el Señor Jesús dirija a la ciencia, a los médicos, a los investigadores, para que encuentren la salud. No hay que darle el crédito solamente a los hombres. La palabra de Dios dice que Dios vela sobre la ciencia. Y en el momento en que se descubra con su ayuda, con la ayuda de Dios, esa medicina que ayude al ser humano para este terrible mal, tenemos que darle todo el crédito a Dios. Por supuesto, agradecer a aquellos que se han esforzado por todo esto. Pero tenemos que darle todo el crédito a Dios. Recordemos, hay una necesidad. Hay multitudes que debemos afirmarnos en el Señor Jesucristo. Pero ante todo, hay un Señor Jesús que se convierte en nuestra esperanza. Y es importante tener presente. Y aquí quiero remarcar un pequeño detalle. La palabra de Dios nos dice en el versículo 2 que cuando el leproso se acercó al Señor Jesús, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y yo quiero centrarme en este versículo para terminar esta meditación de este día. Porque cuando este señor llamado o denominado el leproso se postró ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este hombre sabía que tenía una oportunidad en su vida. Sabía que esta podía ser la única oportunidad de su vida. Sabía que este era un único momento que él tenía. Este hombre sabía que aquel momento en el que estaba postrado delante del Señor Jesús, sabía y anhelaba y deseaba con lo más profundo de su corazón salir asistido de aquella necesidad que él tenía. Y estas palabras que nosotros vemos aquí y que las podemos leer en segundos, que dicen: Señor, si quieres puedes limpiarme. Muchas veces cuando la leemos aquí en la Escritura, nosotros no podemos entender lo que representaban. No podemos muchas veces entender o graficar las emociones que representaban aquellas palabras, la fuerza que tenían aquellas palabras. Y creo que una situación como la pandemia que estamos viviendo en esta época, en una situación como esta terrible situación que está viviendo nuestro planeta, nuestra nación, nuestro mundo, pueden expresar un poquito de lo que dicen estas palabras. Porque este señor tenía algo semejante al COVID, una sentencia de muerte sobre su vida, algo que lo había alejado de sus familias, de su hogar, algo que hacía que él no tuviera esperanza aquí en esta tierra, una enfermedad que lo había marcado, una enfermedad que lamentablemente le había afectado todo su ser. Y en esa enfermedad, en ese dolor, en esa angustia, en esa zozobra, él sabía que el único socorro, que el único auxilio, que la única ayuda que podía tener era el Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros debemos centrarnos en esas palabras: Señor, si quieres puedes limpiarme. Esas palabras eran palabras demasiado profundas, que salían de un corazón acongojado, que salían de un corazón dolido, que salían de un corazón sin esperanza,
que salían de un corazón con una necesidad, que salían de un corazón que había estado por semanas, por meses, tal vez por años, clamando por esa necesidad. Y en ese momento sabía que era el momento crucial para poder asistir esa necesidad. Y por eso cuando vio al Señor Jesucristo, lo único que hizo este hombre fue postrarse con sus rodillas ante Él y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero fue un clamor de lo más profundo. Fueron unas palabras que salieron de lo más adentro de sus entrañas, de lo más profundo de su ser. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fue un clamor de agonía, un clamor aquí adentro de dolor, de tristeza, de pesar, de esperanza. Y el Señor Jesucristo no pudo negarse a esas palabras. El Señor Jesucristo no pudo negarse a esas palabras. Le dijo a aquel hombre: si quieres, puedes limpiarme. Son palabras que tocaron el corazón del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, rompiendo todo protocolo, se acerca ante él, lo toca y le dice: quiero, demostrándonos el incomparable amor de Dios por esta humanidad, demostrándonos ese amor que los seres humanos no podemos comprender, ese anhelo que Dios tiene por ayudar y por asistir a este mundo y a esta necesidad. El Señor Jesucristo dijo: quiero. Y cuando Él pronunció esa palabra, quiero, dice la palabra de Dios, al instante su lepra desapareció. Es ante ese Señor Jesús ante quien debemos poner nuestra confianza. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Señor Jesucristo que sanó a aquel leproso hace 2000 años, hoy tiene el mismo poder para ayudar a esta humanidad en esta terrible enfermedad. Tenemos que acercarnos con Él en esa sencillez, en ese corazón, con esa actitud de aquel leproso, y pedir su sanidad, y clamar su sanidad. El Señor Jesús no nos va a preguntar quiénes éramos, a dónde pertenecemos. Simplemente va a responder: quiero. Porque dice su palabra que Él se deleita en misericordia. Esta es una prueba más que vivimos en este mundo. Esta pandemia, este mal, es un mal que estamos viviendo en este mundo. Pero es importante entender que el Señor Jesús es la esperanza, la única esperanza, como lo era para este señor leproso, la única esperanza para la humanidad. Recordemos nuestra esperanza aquí en la tierra, pero el Señor Jesucristo quiere no solamente ser nuestro sanador, quiere convertirse, además de nuestro sanador, en ser aquel en quien depositemos nuestra confianza, nuestra fe, y que lo reconozcamos como nuestro Salvador, para que Él pueda convertirse en la esperanza viva, para que Él nos pueda llevar también a ese reino en donde tiene un mundo incorruptible, en donde tiene una herencia incontaminada e inmarcesible. Está reservada en los cielos para aquellos que tienen fe y que ponen su confianza en el Señor Jesús, que es la esperanza para la humanidad. Querido amigo, querido hermano, tengamos siempre presente esto. El Señor Jesús es la única esperanza para esta humanidad. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para meditar en tu palabra. Señor Jesús, ante todo queremos que tú seas, Señor amado, en nuestros corazones y en los corazones de todos, la esperanza, Señor. La esperanza que esta humanidad necesita, Señor. Tú eres la única esperanza, Señor, y que no solamente sea una esperanza terrenal, una esperanza de sanidad, Señor, sino que también sea, Señor, esa esperanza eterna. Esa esperanza, Señor, en la que los seres humanos pueden, Señor amado, tener una plena confianza, una plena certeza de que tú estás con ellos, Señor. Padre amado, te lo pedimos, te lo rogamos. También queremos, Señor, en este día, pedirte de una manera muy especial, Señor, para que sea tu mano, Señor, la que esté deteniendo esa terrible pandemia del coronavirus, Señor. Que sea tu mano, Señor, la que permita que pueda encontrarse, Señor amado, la medicina, la cura para este mal. Pero que sea ante todo tu mano, Señor, quien detenga este mal. También queremos pedirte, Señor amado, que tu mano esté sanando aquellas vidas que han sido infectadas, Señor, de este mal. Que sea tu mano sanadora recorriendo este mundo, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que quiere sanar, Señor. Escucha las oraciones, Señor, de este mundo que te clama por sanidad, Señor. Trae sanidad a aquellos corazones, a aquellas vidas que están enfermas, Señor. También te queremos pedir de manera muy especial, Señor, que tú asistas a todas aquellas familias, Padre amado, porque es cierto que todo el mundo está en una necesidad muy especial, pero hay familias, Señor amado, hay muchas familias, millones de familias en el mundo entero, muchas en nuestra nación, que necesitan esa asistencia tuya, esa asistencia sobrenatural del cielo. Que tu mano esté ahí para asistirles en cada una de sus necesidades, Señor. También queremos pedirte de una manera muy especial, Señor, para que tú bendigas, cuides, Señor, y asistas de manera muy especial a todo ese personal médico, enfermeros, laboratoristas, Señor. Padre amado, todos aquellos militares, policías, todas aquellas fuerzas armadas que están participando, Señor, en este plan de contingencia por esta emergencia sanitaria, Señor. A todo aquel personal de la Cruz Roja, a los bomberos, Señor. A todas aquellas personas, Señor, que forman parte, Señor. Hay muchos voluntarios también, funcionarios de gobierno, Señor, de todos los países, Señor, que están trabajando para poder atender esta emergencia nacional, esta emergencia mundial, Señor. Pedimos de tu asistencia y de tu bendición para todos ellos, Señor. También queremos pedirte, Señor, de una manera muy especial, por cada uno de nuestros familiares, Señor, amigos, conocidos, Señor, aquí y en todas partes, Señor. Que sea tu mano, Señor, protegiendo, guardando, Señor, la vida y la salud, Señor, de todos aquellos, Señor. Padre amado, que queremos, todos aquellos que amamos, Señor amado. Padre amado, que sigas asistiendo de manera muy especial a todas aquellas personas adultas, Señor, los adultos mayores, Señor, que son aquellos que tienen un riesgo mayor, Señor. Aquellas personas que tienen enfermedades, Señor, también, que tu mano sea sobre ellos, Padre. Padre, ayuda, Señor, ayúdanos con este mal que se ha presentado en esta época, Señor. Pedimos de tu bendición y que todo este mundo, Señor, que todas las personas en este mundo podamos doblar nuestras rodillas, Señor, y Padre amado, doblegar nuestro corazón delante de ti y pedirte, Señor, que seas tú obrando por la sanidad de este mundo, Señor, para que tú extiendas misericordia y para que tú ayudes y protejas a todos, Señor. Sabemos que muchos lo están haciendo, Señor, pero hoy nos queremos unir en oración también. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre. Que Dios los bendiga mucho.
será hasta una nueva oportunidad.